Saludos y bienvenidos nuevamente a mi Cotas de Sabiduría. Este que te habla el pastor Herminio Sánchez. Continuamos con el capítulo 12, versos del 4 en adelante. Estamos en el libro de Génesis y nos estamos gozando con este capítulo porque tiene tanto de qué hablar, tiene tanta información en unos versículos tan sencillos que podemos estar hablando bastantes ratos con solamente estos versículos. Dice ahí entonces en el verso 4, continuamos. Se fue entonces Abraham como Jehová lo dijo, y Lot fue con él. Fíjese en esa expresión, porque se puntualiza el hecho de que Lot fue con él. Aun cuando Dios había dicho en el capítulo 12, verso 1, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. Esa parte de la parentela tenía él que salir de esa parentela. Sin embargo, no salió de esa parentela, sino que aquí dice, y Lot fue con él. Esa parte es importante que nosotros la sigamos porque nos va a hacer ver más adelante algunos conflictos que eso trae cuando no se cumple la palabra de Dios de la manera que Dios la establece. Siempre trae conflictos, siempre que Dios trata de que uno haga algo y lo quiere que lo haga de una manera, va a traer conflictos. Al hombre Adán, le dijo, no comas de ese árbol, comió de ese árbol y le trajo conflicto, no solamente a él, trajo un conflicto a nivel mundial, ese conflicto. En este caso a Abraham hay otro conflicto que le va a venir más adelante por el hecho de que no siguió las instrucciones particulares. Y eso nos ocurre a todos nosotros, mis hermanos. Yo no quiero juzgar a Abraham porque cometió un error en ese sentido. Yo quiero que usted entienda que nosotros somos así. No confiamos totalmente en Dios porque aparentemente o no lo conocemos todavía bien o no sabemos si viene de Dios lo que estamos recibiendo. No conocemos esa dimensión particular de cómo Dios se comunica con la gente y al no saber eso, al no conocer al Dios del cielo de la manera que lo debo conocer, entonces nos ponemos en esta posición de, de, de conocer o de tratar de conocer si de verdad será Dios o no será Dios, y por lo tanto pues cometemos errores que Dios nos había dicho que no lo hiciéramos. Y esos errores nos van a traer a nosotros conflictos más adelante y nos los ha traído ya a los que hemos pasado por esa situación, que Dios ha dicho algo de una manera y lo hemos hecho de otra manera. Y eso a mí me ha pasado en muchas ocasiones y por eso le digo que eso es así. Porque si Dios lo dice que es en A y te vas en B, pues vas a tener algo de A, pero no todo lo de A, porque vas a tener conflictos por algo que no hiciste bien. ¿Ok? Y aquí él dice, se fue Abraham como Jehová lo había dicho, pero Moisés fue bien específico a la hora de decirle, pero Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese que ya era un hombre mayor, 75 años, no estamos hablando de un niño. Hoy día a las personas de 75 años ya las consideramos personas viejas que ya no pueden hacer nada para el Señor, ya deben estar en un asilo de ancianos y cosas así. Dios no es así. Dios llama a hombres de 75 años como este hombre llamado Abraham, que lo llamó a esa edad, para comenzar un ministerio, para comenzar una carrera, para comenzar algo que Dios quería que se hiciera. Para Dios no hay imposibles, para Dios no hay edades, para Dios no hay nada establecido que usted pueda decir, no, Dios no lo puede hacer. Dios todo lo puede hacer, aún utilizarte a ti que tienes 80, 75, 90 años. Todavía Dios te puede utilizar para algo lindo, para algo bueno, para algo beneficioso que va a bendecir a otros. Y eso debe estar siempre en nuestra mente. La edad no es un factor que ayuda o va a desayudar a los planes de Dios. Siempre Dios va a hacer sus planes con la edad tuya o con la edad que tenga cualquier persona.
Entonces dice ahí, tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot. Vuelve y lo repite, y vuelve y repite específicamente a quienes escogió, a su mujer, pero también escogió a Lot, su sobrino, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían, y fíjese ahí, todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. No estamos hablando solamente de había adquirido él, son cosas que habían adquirido ambos, tanto Lot por la muerte de su padre, él siendo hijo de su padre que se llamaba igual que el país de donde ellos vienen ahora caminando, de Harán, pues Lot tuvo una serie de personas que trabajaban para él. Me imagino que era ganadero también, junto con lo mismo de Abraham, era una persona que tenía ganado, porque en ese contexto de esa antigüedad, pues eso era lo que movía la economía, el ganado o la pesca o los recursos naturales que se tenían. Y este hombre parece que tenía animales y tenía gente que trabajaba con esos animales. Así que ahí dice que trajeron todos sus bienes que habían ganado, los dos, tanto Abraham como Lot, y las personas que cada uno tenía, Abraham y Lot, y su esposa Sara, toda esa gente salieron con Abraham desde Harán. Y dice, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Así que salieron y llegaron a la tierra de Canaán. Iban camino hacia el sur. Desde Harán hasta Canaán hay un trecho bastante largo, pero no tan grande. Se puede caminar todo ese trecho en varios días. Y salieron desde allá, desde Canaán, desde Harán, y llegaron a la tierra de Canaán. Acuérdese que la tierra de Canaán es donde estaban los hijos de Cam, que era uno de los hijos de Noé. Y allí en esa tierra, que es la tierra del centro, estaban, perdón, la tierra de Canaán, que es la tierra que estaba en la parte baja, en el norte de África, y unas pocas tierras un poquito más arriba. Esas tierras de Canaán era donde este hombre llegó. Dice ahí que en aquel momento dado pasó Abraham por aquella tierra y llegó a un lugar que se llama Siquem, hasta un monte, hasta la encina o el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El cananeo era el que estaba allí, o sea, los descendientes de Cam eran los que estaban allí. ¿Okay? Acuérdase que los cananeos son aquella nación o el pueblo que Dios, por causa de que Cam vio la desnudez de Noé, entonces estos hombres iban a ser malditos hasta cierto punto, iban a ser malditos, y como la maldición llegó hacia ellos, hacia Canaán, que era el hijo de Cam, pues entonces los habitantes que estaban allí ya automáticamente habían sido parte del enjuiciados como tal, eran parte del juicio que Dios le había dado a esa gente y que iban a estar por debajo de los demás hermanos. Así que cuando llega este hombre llamado Abraham y comienza a tener influencia en ese lugar, cuando empieza a sacar las tierras, ahí se cumple lo que Dios había dicho, que este hombre llamado Canaán iba a estar por debajo de los demás hermanos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pasó Abraham por aquella ciudad hasta llegar a Siquem. En la próxima clase le voy a estar hablando lo que significa cada uno de estos nombres. Siquem, a la encina de Moré, le voy a estar mostrando posiblemente dónde queda para que más o menos se ubiquen. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjese que cuando llegó a Canaán, a esa tierra, allí no le habló, se le apareció Jehová. Óigame, yo no sé si a usted le gustaría, a mí me gustaría
que Dios se me apareciera en un momento dado y me dijera qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y qué es lo que debo de hacer. A mí yo no he tenido todavía esa oportunidad que tuvo Abraham. Las palabras y las cosas que estamos haciendo las estamos haciendo en obediencia a lo que ya sabemos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha establecido, pero yo no he tenido una experiencia de un encuentro de esta magnitud como el que tuvo Abraham. Abraham recibió la voz de Dios en un momento dado, pero ahora recibe la presencia de Dios. ¿Cómo usted se sentiría si Dios se le aparece? ¿Cómo se sentiría usted si Dios primero le habla y cuando llega a un lugar donde Él dice, llega hasta cierto punto que yo te voy a mostrar, y ahora que tú llegaste hasta ese lugar, de momento, ¡plá!, Dios se muestra. ¡Wow! Aquí llegamos a lo que Dios había dicho. ¿Cómo se sentiría usted decir, se me apareció Dios y ahora estoy viendo lo que Dios había dicho que me iba a mostrar? Y luego entonces recibe estas palabras de parte de Dios. Se le apareció Dios a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré todo lo que estás viendo, esta tierra que estás viendo. Que ya vive gente allí, que ya hay gente allí, el cananeo estaba allí, pero a ti te doy esta tierra por descendencia. ¿Y por qué? Porque Dios es dueño de todo. ¿Y por qué? Porque ya Dios lo había establecido en Noé, o con la experiencia que tuvo Cam con Noé. Ya Dios se lo había dicho. Así que como Dios lo había dicho, ahora viene el cumplimiento. Y Dios le dice a Abraham, a ti es que te quiero dar esta tierra. Y edificó allí Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. O sea, él quiso dejar eso establecido. Pero Dios me habló, Dios se me apareció aquí. Aquí voy a hacer un altar para recordarme de que cuando yo estuve aquí, Dios se me apareció. Es como un símbolo, son unas piedras que se hacían, un altar en unas piedras, se ponían ahí, en algunas de las ocasiones se sacrificaba un animal encima de esas piedras para que se le dedicara ese animal a la presencia de Dios y Dios recibiera ese animal o ese sacrificio más bien con olor fragante y recibiera eso y bendijera ese lugar y bendijera a la persona que estaba haciendo esto. Así que ese altar dice ahí que lo estableció allí este hombre. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de un lugar que se llama Betel. Betel. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, que significa el nombre de Betel. Y plantó su tienda teniendo en un lado a Betel y en el otro lado a Ai, al oriente, y edificó allí altar a Jehová también, e invocó el nombre de Jehová. Otra vez allí invoca él el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Mire todas las que pasa en esos últimos 3 versículos. Número 1, Dios se le apareció un lugar, él estableció un altar, de ahí él se mueve y se establece en una tierra que le queda Betel a un lado y le queda Ai al otro lado, y entre medio de esas dos, allí se establece él, allí hace otro altar, y en ese otro altar él invoca el nombre de Jehová. Pero ahí no dice que Dios se le apareció, ahí no dice que Dios le habló, simplemente que Dios invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí y luego se fue después de ahí y se fue para lo que llaman el Negev. Así que todos esos nombres son los que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo el nombre de Canaán, el nombre de Ai, el nombre de Betel, el nombre de Negev, Todos esos nombres, todos estos nombres que tenemos aquí son los que vamos a ver en la próxima clase. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima clase.